Daniel, el profeta de los reinos, el joven cautivo. El viento del desierto soplaba con fuerza aquella mañana en Jerusalén. El sonido de los cascos de los caballos y el choque metálico de las armaduras resonaban en las murallas. Babilonia, el gran imperio de Nabucodonosor, había extendido su mano poderosa sobre Judá. Las puertas de la ciudad habían caído, y entre el humo y las ruinas, un grupo de jóvenes fue tomado prisionero. Entre ellos estaba Daniel, un muchacho de noble corazón, descendiente de una familia real. Su mirada, aunque triste, no reflejaba miedo. Mientras otros lloraban su destino, él mantenía el rostro sereno, confiando en el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sabía que el Eterno no abandona, aunque el mundo parezca derrumbarse. Los soldados los condujeron lejos de su tierra, cruzando montañas y ríos, hasta llegar a la majestuosa Babilonia, una ciudad resplandeciente de oro y poder, pero llena de dioses extraños. Las murallas se alzaban tan alto que parecían tocar el cielo, y los jardines colgantes susurraban con el murmullo del agua. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron seleccionados para servir en el palacio del rey. Allí les cambiaron los nombres: Belsasar, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Era una manera de borrar su identidad, de hacerlos olvidar quiénes eran. Pero Daniel, en su corazón, se aferró a su fe. Sabía que el nombre que le diera un hombre no podía borrar el sello de Dios en su alma. El rey ordenó que comieran de su mesa, manjares y vino escogido, pero aquellos alimentos estaban consagrados a los ídolos. Daniel, decidido a permanecer puro, habló con respeto al guardia encargado. «Te ruego que no me obligues a contaminarme con la comida del rey. Déjame alimentarme solo con legumbres y agua durante 10 días. Entonces compara mi aspecto con el de los otros jóvenes». El guardia dudó, temiendo la ira del rey, pero accedió. 10 días después, Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuertes que cualquiera de los demás. El Dios de Israel estaba con ellos, incluso en tierra extraña. Mientras el sol caía sobre los jardines de Babilonia, Daniel comprendió algo profundo. No importa dónde uno esté, la fidelidad a Dios puede florecer aún en la tierra del exilio. Y así comenzó su historia, una historia de sabiduría, fe y valentía, que lo llevaría a desafiar reyes y a sobrevivir entre leones. El sueño del rey. Pasaron los años y Daniel creció en sabiduría y estatura dentro del palacio. Su conocimiento, su templanza y su manera humilde de hablar hacían que incluso los sabios babilonios lo miraran con respeto. Pero un día, un oscuro misterio agitó los cimientos del reino. El rey Nabucodonosor despertó sobresaltado en mitad de la noche. Había tenido un sueño tan vívido y aterrador que su espíritu no hallaba reposo. Mandó llamar a todos los magos, astrólogos y adivinos del imperio. «He tenido un sueño», dijo el rey con el ceño fruncido. «Si sois verdaderos sabios, decidme qué soñé y qué significa». Los sabios se miraron unos a otros, temblando. «Oh rey, dinos el sueño, y te diremos la interpretación», pidieron con voz temblorosa. Pero Nabucodonosor golpeó el suelo con su cetro. «No, si no podéis decirme lo que soñé, seréis cortados en pedazos». El miedo se extendió por todo el palacio. Nadie podía adivinar el pensamiento de un hombre, mucho menos de un rey. Cuando Daniel escuchó el decreto, pidió tiempo para buscar respuesta del Dios del cielo. Aquella noche, junto con sus amigos Sadrac, Mesac y Abed-Nego, oró fervientemente: «Señor de los cielos, tú que revelas los misterios ocultos, muéstranos el secreto del sueño del rey, para que no perezcamos junto a los sabios de Babilonia». Mientras la luna bañaba las torres del palacio, un resplandor celestial llenó la habitación de Daniel. Dios le reveló en visión lo que ningún hombre conocía: el sueño y su significado. Al amanecer, Daniel fue llevado ante el rey. Nabucodonosor lo miró con severidad, esperando que fallara como los demás. Pero Daniel habló con calma y respeto. «No hay sabio, ni mago, ni adivino que pueda revelar este misterio al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Tú, oh rey, soñaste con una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies mezcla de hierro y barro. Luego una piedra, no cortada por mano humana, golpeó la estatua y la desmenuzó hasta el polvo. Y aquella piedra se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. El salón quedó en silencio. Daniel continuó: «Los metales representan reinos que se levantarán después de ti. Pero al final, el Dios del cielo levantará un reino eterno que jamás será destruido». El rostro de Nabucodonosor cambió.
se levantó de su trono y, ante todos, se inclinó ante Daniel. «Verdaderamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes», declaró. Daniel fue exaltado sobre todos los sabios y puesto como gobernador de Babilonia. Dios había honrado su fidelidad y convertido a un joven exiliado en un consejero del imperio más poderoso de su tiempo. Pero pronto una nueva prueba pondría a prueba la fe no solo de Daniel, sino también la de sus 3 amigos. El fuego que no quema. El tiempo pasó, y aunque Nabucodonosor había reconocido al Dios de Daniel, su orgullo volvió a crecer. Mandó levantar una enorme estatua de oro en la llanura de Dura, tan alta que relucía como un segundo sol bajo el cielo babilonio. Era un monumento a su poder, a su gloria y a su olvido de lo divino. Un día se hizo un decreto: cuando suene la trompeta, el arpa, la flauta y todo instrumento de música, todos los pueblos deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha levantado el rey. Quien no lo haga, será echado en un horno de fuego ardiente. El sonido de los instrumentos llenó el aire. Miles de hombres y mujeres se arrodillaron. Todos, excepto Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los 3 amigos de Daniel. Eran extranjeros, sí, pero su fe era más firme que el oro del rey. Los caldeos, envidiosos de ellos, corrieron ante Nabucodonosor. «Oh rey, hay 3 hombres que no te obedecen ni adoran tu estatua». El rostro del rey se encendió de ira. «Traedlos ante mí», rugió. Ante su trono, los 3 jóvenes permanecieron de pie. «¿Es verdad que no adoráis mi estatua?», preguntó el rey con la voz temblando de furia. «Si ahora os postráis, viviréis, pero si no, seréis arrojados al fuego. ¿Y qué Dios podrá libraros de mis manos?». Entonces Sadrac respondió con una calma que hizo estremecer al salón. «No tenemos necesidad de responderte en esto, oh rey. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, no adoraremos tu estatua ni serviremos a tus dioses». La ira del rey ardió más que las llamas. «Calienten el horno 7 veces más de lo normal», gritó. Los soldados más fuertes del ejército ataron a los 3 jóvenes y los lanzaron al fuego. Las llamas eran tan intensas que mataron a los mismos hombres que los arrojaron. Pero dentro del horno ocurrió algo imposible. Entre el fuego se veía a 4 hombres caminando libremente, y el cuarto tenía un resplandor divino, como un hijo de los dioses. Ninguna llama los tocaba, ni su cabello se quemaba, ni su ropa olía a humo. Nabucodonosor se levantó aterrado. «Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá». Los 3 salieron ilesos, cubiertos por la gloria del Dios que los había protegido. Entonces el rey proclamó ante todos los pueblos: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Ningún otro Dios puede salvar de esta manera. El fuego no los destruyó. La fe los convirtió en testigos eternos del poder de Dios». Mientras el humo del horno se disipaba, Daniel observaba desde lejos, sabiendo que su propia prueba aún estaba por venir. El rey que se creyó un dios. Babilonia resplandecía en todo su esplendor. Sus murallas eran tan anchas que podían correr 4 carros a la vez sobre ellas. Los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo, parecían tocar el cielo. Y en el corazón del palacio, el rey Nabucodonosor contemplaba su obra con orgullo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para la gloria de mi majestad?, exclamó alzando los brazos ante el horizonte dorado. Pero mientras sus palabras aún flotaban en el aire, una voz descendió del cielo. «A ti se te anuncia, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Serás echado entre las bestias del campo, y con hierba del suelo te alimentarás, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres». El terror recorrió su rostro. En un instante la mente del poderoso rey se quebró. Sus vestiduras reales se rasgaron y confundido huyó del palacio. Durante 7 años, Nabucodonosor vivió lejos de los hombres, su cuerpo cubierto de rocío, sus uñas como garras y su cabello como plumas de águila. Comía hierba como los bueyes, sin recordar que alguna vez gobernó el mundo. Daniel, fiel como siempre, oraba por él. Sabía que Dios no destruye, sino que corrige. El rey debía aprender que el poder humano no es nada sin la humildad ante el Creador. Al cumplirse el tiempo señalado, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo, y en ese instante, su razón volvió a él. Con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas y exclamó: «Bendigo al Altísimo,
porque su dominio es eterno y su reino por todas las generaciones. Él humilla a los soberbios y exalta a los humildes. El rey regresó a su trono, más sabio y más justo. Y desde aquel día reconoció públicamente que el poder de los hombres tiene límites, pero el de Dios es infinito. Daniel, por su parte, se convirtió en un símbolo de integridad y sabiduría, respetado por reyes y temido por los falsos sabios del reino. Pero el paso del tiempo trajo un nuevo monarca, uno que no conocía el temor de Dios, ni la historia del rey que fue humillado. Su nombre era Belsasar, y su arrogancia sellaría su destino. La mano que escribió el juicio. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, había heredado el trono de Babilonia, pero no su sabiduría. Era joven, arrogante y se burlaba de todo lo sagrado. Una noche decidió celebrar un gran banquete para 1000 de sus príncipes. El vino corría como ríos, la música llenaba los salones y el orgullo llenaba el corazón del rey. Entre risas, Belsasar tuvo una idea temeraria. «Traigan las copas y vasos de oro que mi abuelo tomó del templo de Jerusalén», ordenó. «Brindaremos con ellos en honor a los dioses de Babilonia». Los sirvientes corrieron trayendo los vasos consagrados al Dios de Israel. El rey y sus invitados bebieron de ellos mientras alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Las risas resonaban, hasta que el aire cambió. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Y entonces todos vieron algo que hizo que el vino se congelara en sus manos. En la pared, frente al candelabro, una mano humana, sin cuerpo, sin rostro, apareció escribiendo letras brillantes sobre el yeso del muro. El rey palideció. Sus rodillas temblaban, su copa cayó al suelo. Nadie entendía lo que decía aquel mensaje. Los sabios, los magos y los adivinos fueron llamados, pero ninguno pudo leerlo. La reina madre, al ver el caos, se acercó al rey y le dijo: «En tus días de juventud hubo un hombre en el reino en quien mora el espíritu de los dioses santos. Su nombre es Daniel. Llámalo, y él te revelará el significado». Trajeron a Daniel ante el rey. Belsasar trató de mantener la compostura. «He oído que el espíritu de los dioses mora en ti», dijo. «Si puedes leer esta escritura y explicarla, te vestiré de púrpura. Te pondré un collar de oro y serás el tercero en el reino». Daniel lo miró con serenidad. «Tus dones quédense contigo y tus recompensas para otro, pero leeré la escritura al rey y le daré su interpretación». Entonces señaló la pared, donde las letras aún brillaban con fuego. «Mene, Mene, Tekel, Uparsin», y explicó: «Mene, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas». El rostro de Belsasar se tornó gris. La música se apagó, el banquete quedó en silencio. Aquella misma noche, los ejércitos de Ciro, rey de Persia, entraron en la ciudad por el cauce del río, y Belsasar fue muerto en su propio palacio. Así cayó el imperio más poderoso del mundo, tal como Dios había anunciado. Y Daniel, una vez más, se mantuvo firme en medio del cambio de los reinos. El Dios que reina sobre los siglos seguía guardando a su siervo. El decreto del león. El imperio babilonio había caído, y ahora el mundo pertenecía al rey Darío de Media. Daniel, ya anciano pero lleno de sabiduría, fue nombrado uno de los 3 gobernadores principales del reino. Su inteligencia, su justicia y su espíritu incorruptible lo hacían destacar sobre todos los demás, tanto que el rey pensaba ponerlo al frente de todo el imperio. Pero eso despertó la envidia de los otros príncipes y consejeros. Buscaban algún error, alguna falta para acusarlo, pero no encontraron nada. Daniel era recto en todo lo que hacía. «No hallaremos nada contra él», murmuraron entre sí, «a menos que sea algo relacionado con su Dios». Entonces tramaron un plan. Fueron ante el rey Darío y con palabras astutas dijeron: «Oh rey, vive para siempre. Todos los príncipes y gobernadores hemos acordado que firmes un decreto, que durante 30 días, quien haga petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones». Darío, sin pensar en las consecuencias, selló el decreto con su anillo real. La ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Cuando Daniel supo del edicto, no se escondió ni se quejó. Subió como cada día a la cámara alta de su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Sus enemigos lo esperaban. Lo encontraron de rodillas, orando y dando gracias a Dios, y fueron de inmediato ante el rey. «Oh rey, Daniel ha desobedecido tu decreto.
ora 3 veces al día a su Dios. Darío comprendió al instante la trampa. Pasó todo el día buscando cómo librarlo, pero la ley era irrevocable. Con tristeza en el corazón, dio la orden. Esa noche, los soldados llevaron a Daniel al borde del foso. El rugido de los leones retumbaba desde la oscuridad. Darío se acercó con la voz quebrada. Tu Dios, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. La piedra fue colocada sobre la boca del foso y sellada con el anillo real. El rey no durmió esa noche. No comió, no escuchó música. Solo esperó el amanecer, atormentado por la culpa. Y en la profundidad del foso, entre sombras y garras, Daniel permanecía en paz. Los leones, en lugar de atacarlo, se echaron a su lado. Sus ojos brillaban como brasas, pero ninguna garra lo tocó. El ángel de Dios había cerrado sus bocas, el cielo estaba en silencio, y la fe del profeta resplandecía más fuerte que el fuego, más firme que la roca. El amanecer del milagro. Cuando la primera luz del alba tocó las torres de Babilonia, el rey Darío se levantó de su lecho sin haber dormido. Con el corazón acelerado corrió hacia el foso de los leones. El eco de sus pasos retumbaba en los pasillos vacíos del palacio, y su respiración se mezclaba con el murmullo del amanecer. Al llegar, mandó quitar la piedra que cubría la entrada, y con voz temblorosa gritó hacia la oscuridad: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien tú sirves sin cesar, librarte de los leones? Por un momento solo se escuchó el rugido del viento, y entonces, desde las sombras, una voz firme y tranquila respondió: Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él fui hallado inocente, y tampoco contra ti, oh Rey, he cometido falta alguna. El rostro de Darío se iluminó con asombro. Sacad a Daniel del foso, ordenó con alegría. Los soldados bajaron las cuerdas, y cuando Daniel fue levantado no se halló en él ni un solo rasguño, porque había confiado en su Dios. El rey, enfurecido por la traición de los hombres que habían tramado la trampa, mandó que ellos y sus cómplices fueran echados al foso, y antes de tocar el suelo, los leones se lanzaron sobre ellos con ferocidad. Darío, lleno de reverencia, tomó un rollo de pergamino y escribió un nuevo decreto para todo su reino. De parte de mí, Darío, se decreta que en todo el dominio de mi reino, los hombres teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre. Su reino nunca será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel fue honrado una vez más, y su nombre se convirtió en sinónimo de fe inquebrantable. Mientras los reinos del mundo pasaban, su Dios permanecía para siempre. El profeta envejeció en paz, sabiendo que la fidelidad a Dios es el mayor honor que un hombre puede tener. Había servido bajo reyes, sobrevivido a conspiraciones, sueños, fuego y fieras, y en todo Dios nunca lo abandonó. Pero aún quedaba una última página, una visión celestial que mostraría a Daniel el misterio del fin de los tiempos. Visiones del futuro y la esperanza eterna. Con los años, Daniel se volvió anciano, pero su mente permanecía clara y su espíritu fuerte. Dios le concedió visiones que revelaban los misterios de los reinos futuros y el plan eterno del Altísimo. Una noche, mientras oraba, un ángel brillante se le apareció y le habló: Daniel, he venido para enseñarte lo que ha de suceder en los días finales. Los reinos de los hombres se alzarán y caerán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Los poderosos serán humillados, los justos serán exaltados, y tu pueblo será liberado en el tiempo señalado. El profeta vio imágenes de bestias y coronas, de guerras y conquistas, de un tiempo de juicio y de redención. Pero en medio de toda visión aterradora, siempre había una luz que nunca se apagaba. La promesa de Dios de un reino que ningún hombre destruirá. Un reino de justicia, paz y eternidad. Daniel comprendió que su vida no solo había sido un ejemplo de fidelidad, sino también un mensaje para todos los tiempos. Confía en Dios en medio del exilio, mantente firme cuando el mundo te desafíe, y no temas a los poderosos, porque Él tiene el control de la historia. Cuando su vida llegó a su fin, Daniel descansó en paz, lleno de sabiduría y de la certeza de que la fe verdadera nunca se pierde, y los valientes ante Dios serán recompensados. Así termina la historia de Daniel.
el joven cautivo que se mantuvo puro, el sabio que interpretó sueños y visiones, el valiente que desafió el fuego y las fieras, pero sobre todo el siervo de un Dios eterno, que reina sobre todos los reinos y nunca abandona a quienes le son fieles. Reflexión de la historia de Daniel. La vida de Daniel nos enseña que la verdadera fuerza no está en el poder, ni en la riqueza, ni en la fama, sino en la fidelidad a Dios y la integridad del corazón. A través de su historia aprendemos varias lecciones importantes. Mantente firme en tus convicciones. Incluso en tierras extrañas y bajo leyes injustas, Daniel y sus amigos no cedieron a la presión. Su fe los protegió y los llevó a la victoria. La sabiduría viene de Dios. Daniel interpretó sueños imposibles y entendió visiones complejas porque confiaba en Dios, no solo en su propia inteligencia, el valor de la oración y la confianza. Ante el horno ardiente o el foso de los leones, Daniel y sus amigos nunca dejaron de orar. La oración es un refugio que nos da fuerza en los momentos más difíciles. Dios gobierna sobre todos los reinos. Aunque los hombres parezcan poderosos, Dios tiene control sobre la historia y cumple sus promesas. Él protege a los que confían en Él. Conclusión. Como Daniel, cada uno de nosotros puede enfrentar desafíos con valentía si se mantiene fiel a lo que es correcto. La fe, la oración y la integridad siempre nos guiarán, incluso cuando el mundo parezca oscuro y peligroso. Dios nunca abandona a quienes le son leales. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.